Ya, jóvenes. Entonces ahí estoy, bueno, estoy grabando por si acaso. Todas las clases, como les estaba diciendo, van a quedar grabadas. ¿Ya? Para los que vienen recién llegando, ya le había avisado a sus compañeros que todas las clases, las grabaciones van a estar publicadas. ¿Ya? Tanto en el aula, va a estar un link, no el video, va a estar el link que va a estar en un canal de YouTube, tanto de la universidad como como un canal propio que tengo, ¿ya? Un canal de YouTube que hice. Así que va a estar todo va a estar todas las clases grabadas, ¿ya? Pero no por eso, como les decía, la interacción con ustedes que sea así, poder verlos que estén realmente conectados, ¿ya? Porque estamos en clases, ¿ya? Háganse la idea que las clases de este semestre van a ser de esta forma, ¿ya? Así que estén en un lugar ordenado, en una mesa, en un escritorio, tengan para próximas clases un cuaderno, lápiz para que tomen apuntes, porque como dice ahí su asignatura, esta va a ser una programación manual, ¿ya? Van a ser así, todo a mano, ¿ya? Todo van a tener que escribir, como está la manita ahí escribiendo, ¿ya? Así van a tener que hacer todos sus códigos, ¿ya? Así que yo les voy a ir enseñando en las próximas clases todos los códigos, vamos a ir avanzando en esto, ¿ya? Con cualquier cosa que vayan, que quieran preguntarme, me avisan nomás, ¿ya? Van hablando para que vamos avanzando, ¿ya? Entonces, las modalidades de clase van a ser una, ya saben ya, todas las clases van a ser vía Zoom, ¿ya? Ojo con esto, porque las clases, tal vez no todas las clases van a ser así de esta forma presenciales, online, ¿ya? Muchas de las clases también las voy a grabar y ustedes las tienen que ver y desarrollar algunas tareas, ¿ya? Les voy dando instrucciones porque lo que pidió la universidad, que si hacemos muchas clases online, vamos a colapsar el ancho de banda, tanto de ustedes, entonces van a estar medio complicados, ¿ya? Así que por eso pidió que hagamos clases online de esta forma, pero también clases grabadas, que yo voy a tener que grabarlas y se las voy a publicar. Y ustedes la obligación es verla, ¿ya? Verla y hacer las tareas que yo le voy a dejar asignadas. ¿Alguien me está chateando? Ah, no, raza, no tengo PC en mi cámara. Ya, pues, ok, lo que estaban conversando. Entonces, lo otro que vamos a utilizar, ustedes ya lo conocen, háganse el hábito porque hay algunos que todavía no han ingresado al aula, ¿ya? Aquí, por si acaso, a mí me queda registro, cuándo entran, cuándo no entran, ¿ya? A la hora, cuántos están conectados, así que entren al aula porque toda la información que apuntes, tareas o trabajos que ustedes tienen que subir van a ser a esta plataforma, Aula, ¿ya? Así que para los que no han entrado, ya hay información ya del calendario por lo menos de actividades, que aquí se lo voy a mostrar. Como les decía, el otro que vamos a utilizar mucho va a ser YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que después les voy a dar el link y después también los videos tal vez se van a subir a la plataforma de la universidad. ¿Ya? Van a ser dos canales que van a estar publicados sus videos. Lo que les decía, quiero que bueno, va a ser una exigencia de mi parte y de los otros profesores que van a ser vía cámara, pero que estén conectadas las cámaras, no apagadas, ¿ya? No apagadas, ¿ya? El que tenga un caso mayor, que no tenga, ok, bien, pero de preferencia de esta forma, porque muchas veces se desconectan, ¿ya? Así que esta va a ser una de las exigencias. Y lo otro, que la lista se pasa en forma automática, ¿ya? Zoom me genera un reporte de cuántos minutos esa persona está conectada, está visible. Esa va a ser la lista, ¿ya? Esa va a ser la forma de pasar lista. Y el horario, ¿ya? A las 8 de la mañana. ¿Ya? Estas clases son a las 8 de la mañana. Voy a tener una tolerancia de 10 minutos, ¿sí? Porque ahora no pueden llegar atrasados. Si estamos, se tienen que levantar de la cama y ya listo. Así que no es mucho el tránsito, el trayecto que tengan que hacer. ¿Ya? Así que una tolerancia de 10 minutos. ¿Ya? Entonces ya sabemos que las clases prácticas, o sea, disculpe, las clases teóricas van a ser de las 8 hasta las 9:30 y también vamos a tener clases prácticas, que van a ser de las 9:40 hasta las 11:10. ¿Ya? Van a ser divididas en dos partes.
pero no quita que de repente vamos a estar trabajando en pura práctica desde las 8 de la mañana, tal vez hasta las 11, porque vamos a estar haciendo algún ejercicio y que se les va a alargar a ustedes. ¿Ya? Van a trabajar en grupo igual, van a ver tareas en grupo, tareas individuales, ahí le van a ir desarrollando durante el semestre. La asignatura en sí, ¿qué es lo que consiste? Dice, es una asignatura que fundamenta los conceptos teóricos prácticos de control numérico manual, luego introducción de datos en máquinas CNC para concluir la fabricación de componentes y equipos metalmecánicos. ¿Ya? Esa como es la descripción de la asignatura. Entonces, ya con esto alguno me preguntará, vamos a introducir datos en la máquina si no tenemos máquina. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? ¿Cierto? Ustedes querían meter mano en las máquinas. Igual vamos a meter mano en las máquinas, en forma virtual. ¿Ya? Les voy a mostrar más adelante un simulador que ustedes, bueno, les voy a ver si les subo el programa, algún OneDrive por ahí, lo pueden descargar o lo pueden buscar ustedes en internet. ¿Ya? Se puede descargar, es muy fácil de descargar. Y con ese, ustedes van a ver el panel completo de la máquina como que si estuvieran en la máquina, donde van a tener que ir apretando los botones. Obviamente yo les voy a enseñar todo eso, pero es lo mismo que estar en máquina. En vez de estar en una máquina, van a estar tal vez en 2 o 3 máquinas, cada uno con su máquina, trabajando. ¿Ya? Así que ahí les voy a mostrar, es un simulador. ¿Ya? Así que les va a servir harto. El calendario, lo malo y lo feo, que empieza las pruebas. Vamos a hacer pruebas también. ¿Ya? Y esto vayan ya registrando y anotando que la primera tarea que ustedes van a tener que entregar va a ser un informe que se lo voy a publicar en el aula, pero que este va a ser entregado el 28, ahí está, en azul, el 28 de abril, la entrega del primer informe. ¿Ya? Ya tenemos la primera actividad que tienen que entregar el 28 de abril. ¿Qué más? Después en mayo, el 5 de mayo tenemos nuestro primer certamen. ¿Ya? Que esto va a Profe, tener... ¿Ah? tengo una pregunta porque el 30 de abril aparece eso de trabajo y titulación. ¿A qué se refiere con trabajo Es de la que entrega? acá está el calendario completo de la universidad, ¿ya? Este Ah, ya. calendario comprende también algunas actividades que son para los alumnos que están en la última fase, ¿ya? Que Ah, están en ya. la fase ya de entregar su trabajo de titulación. Ellos tienen plazo máximo para entregar el 30 de abril, ¿ya? Ah, ya. En su caso todavía no es, ¿ya? Y aquí hay información tanto de ustedes como los amarillos son de la universidad, Ah, ya. ¿ya? Ya, gracias. Ya. Ok. El 5 de mayo, como dije, va a tener su primer certamen. Y ese certamen, como es una programación manual, ustedes van a tener que crear el programa, digitándolo, escribiéndolo manualmente, en un archivo Word puede ser, un archivo de texto, ¿ya? Ustedes ahí tienen que escribir código. ¿En base a qué? A un plano que yo les voy a pasar. ¿Ya? Les voy a pasar un plano en donde usted tiene que programar la pieza y ese archivo lo suben al aula. Va a ser así básicamente la tarea, o el certamen. Y van a tener un tiempo acotado. Por ejemplo, 1 hora o 45 minutos donde van a tener que hacer el programa. ¿No? Ese va a ser el primer certamen entonces, mayo. ¿Okay? Después hay un periodo de suspensión de actividades. ¿Ya? Hasta ahora está así el calendario. Si ustedes lo googlean, buscan en el Google el calendario USM, le va a aparecer. ¿Ya? Y estaríamos del 18 de mayo hasta el 24 de mayo, suspensión de actividades de ustedes. No tendrían clases, por si acaso. Se tendrían que seguir quedando en las casas. ¿Ya? No salir. ¿Ya? Y el 25 y el 26 es un colchón académico, donde no se pueden tomar ni pruebas, ni controles, nada, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más? Sigamos avanzando. En junio, segundo certamen. Ya, el 23 de junio, el segundo certamen. ¿Ya?
Y finalmente, en julio, el 28 de julio, el tercer certamen y último. Ya vamos a hacer 3 certámenes. También hay un periodo de vacaciones en julio que es del 13 al 19, ya con su colchón académico en verde, 21 y 22 en colchón académico. Pero el 28 tenemos el último certamen, el que pasa o no pasa, el que se salva no. ¿Ya? Ese es como el salvavidas de plomo que vendría siendo para usted, así que van a tener 3 oportunidades. Así que, porque como les decía, la programación manual de repente se complica un poco, son códigos, es un lenguaje. Por lo general en la primera prueba empiezan ahí, es complicado, la segunda la comienzan a entender y la tercera se pueden salvar. ¿Ya? Pero aquí dedíquenle horas. ¿Ya? Es la única forma de aprender un idioma es estudiando el idioma. ¿Ya? Sienta por ahí Javier Solar. No le he visto. Don Javier, No, profe. no le ha saludado. Ya, y en agosto se nos acaba el semestre, el 7 de agosto. Y se fue el semestre. Lo más probable, como les estaba diciendo, que todo el semestre estemos trabajando de esta forma. ¿Ya? Así que acostúmbrense a que van a hacer todo online. Tanto por mi parte, no sé, obviamente no sabemos cuándo vamos a poder volver a la universidad. ¿Ya? Profesor, ¿Quién por ahí? Javier, yo Solar. Una consulta, se diga. supone que a fin de año nosotros tendríamos que hacer la práctica, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, Y en exactamente. caso, Pero ojo también, porque ahí vamos a ver cómo está la condición del país. ¿Ya? No depende de mí, no depende de ustedes. Vamos a ver cómo están las circunstancias con el país, si esto se agrava, no se agrava. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Pero sí, de estricto rigor, si ustedes llevan un avance curricular de un 70% aprobado, ustedes estarían en condiciones de estar haciendo sus prácticas a fin de año. ¿Sí? Por ejemplo, el semestre pasado, por la condición del estallido social, solamente fueron a hacer práctica 2 alumnos. ¿Ya? Tenía muchas empresas que me estaban pidiendo practicantes, pero los chicos no quisieron, fueron 2. ¿Ya? Uno fue a Santiago y el otro fue aquí a Plásticos Tumani, que queda acá en Placilla, no sé si lo ubican. Profe, ¿Quién por ahí? Esteban. pero ¿por qué fin de año? ¿No son 5 semestres? Sí, por supuesto. Es que está la opción de hacerla, porque decía, el 70% de avance curricular. ¿Ya? Está la opción Mm. de hacerla a fin de año, a fin del segundo año, para que después, cuando lleguen al último año, al quinto semestre, de usted en su caso, puedan hacer en ese quinto semestre su trabajo de título y salen titulados al final del quinto semestre. Y no se atrasan todo un año más. ¿Ya? Que está la opción. Hay otros que dicen, no, yo quiero hacer la práctica cuando egrese. También es válido. ¿Ya? Ambas son válidas. ¿Ya? Ustedes ahí toman decisiones. Por eso los chiquillos del año pasado, también, 2 quisieron hacer la práctica y los otros dijeron, no, yo no quiero hacer la práctica y la hago al final cuando salga egresado. Perfecto. Ustedes deciden eso, no nosotros. ¿Ya? Ustedes ven si se sienten preparados, quieren hacerla, ok, perfecto. ¿Sí? ¿Esteban? Sí. Sí, ya. ¿Dudas con el calendario? No. Ya, ahí está el resumen por si acaso, de lo que vimos visualmente. Entonces son 3 certámenes, las ponderaciones, 10% cada uno. ¿Ya? O sea que ahí ya tenemos un 30%. Entonces el 5 de mayo, 23 de junio y 28 de julio van a ser las certámenes. Van a haber 4 quiz o 4 trabajos en estricto rigor, ya no van a ser quiz porque no van a estar ahí presenciales, sino van a ser trabajos. ¿Ya? Mínimo 4 trabajos y van a haber trabajos prácticos de taller y de nuevo, si no tenemos taller, sí, vamos a tener taller en forma virtual, ¿ya? Van a trabajar bajo un simulador, ¿ya? Que va a valer el 60%, ¿ya? Es harto. ¿Ya? Así que muchas veces en los certámenes están ahí nomás, se salvan con los trabajos de taller, donde van a tener que, les voy a ir pasando planos, donde ustedes van a tener que ir desarrollando la programación. ¿Sí? Eso va a ser en estricto rigor
la clase o las clases que vamos a hacer durante todo el semestre. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en la simulación? ¿Ya? Bueno, ustedes ya conocen la máquina, la han visto por lo menos. ¿Ya? Vamos a hacer montaje de piezas. ¿Ya? Alinear, obviamente no va a poder alinear, pero sí vamos a hacer montaje de piezas en la máquina virtual. ¿Ya? Vamos a hacer operación de panel control, le voy a enseñar cómo hacer edición de programa, la simulación, montaje de herramientas, toma de offset, y algunos trabajos que son ciclo de perforado, planeado, contorneado, etc. ¿Ya? Pero les voy a mostrar la máquina con la cual ustedes van a ir trabajando, o una de las máquinas con las cuales van a ir trabajando. Denme un segundito. Deje compartir el simulador. Ya, ok. ¿Ahí logran ver el simulador, una máquina? Sí. Sí. Perfecto. ¿Se dan cuenta que ahí está? ¿Qué máquina sería esta? Un torno. Un tono, ¿cierto? Que tiene un trozo de material montado, ¿sí? Y ven también el panel control de una máquina. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que tiene los botones? Esto es lo mismo que estar en la máquina. Por ejemplo, si yo quisiera mover el cabezal, por ejemplo. Mira, yo, por ejemplo, se dan cuenta que ahí se está moviendo el cabezal, o sea, la torreta de la máquina. Entonces yo tengo que ir apretando los botones tal cual como que yo estuviera moviendo la máquina. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este programa, ahí está el nombre, ¿lo logran ver? Se llama C1 Soft CNC. C1 Soft Ah, sí. CNC. Entonces va a ser uno de los programas que ustedes lo pueden descargar. ¿Ok? Así que anótenlo, regístrenlo por ahí. C1 Soft CNC. Ahí está, C1 Soft CNC. Entonces, este programa lo que nos permite tener diferentes máquinas. Puede tener tornos o fresas, centro mecanizado, con diferentes modelos de máquinas, diferentes marcas que existen en el mercado. Entonces, ustedes ya se dan cuenta, acá hay un control que es de una marca en especial que se llama Favor. ¿Ya? En la universidad están los controles que son FANUC. ¿Ya? Es otro tipo de control. ¿Ya? El lenguaje o el idioma es muy similar, no igual, pero similar. Entonces, bajo este programa vamos a ir trabajando los talleres. Así que les pido que lo puedan buscar, lo pueden descargar para poder utilizarlo. ¿Ya? Por lo menos yo creo que en unas 4 clases más recién vamos a estar utilizándolo. ¿Ya? Porque por ahora tenemos que aprender para qué sirve cada. Se dan cuenta que tienen muchos botones, ¿cierto? Hay máquinas que tienen más botones. ¿Ya? Entonces le tengo que ir explicando qué significa cada botón, qué es lo que hace cada botón. ¿Ya? Por ejemplo, acá al costado izquierdo logran ver que dice T1, D1, ¿cierto? ¿Logran ver? ¿Sí? Entonces, cada uno de estos códigos hace algo a la máquina, es una instrucción. ¿Ya? Si le digo, por ejemplo, en este caso, T1 significa que es la herramienta número 1. Si le digo T2, significa llama a la herramienta T2. ¿Ya? Y así. Por ejemplo, si aquí dice S1500, o acá, Las revoluciones. las revoluciones. Entonces, cada de estos códigos te tengo que ir explicando, enseñando. Y ustedes después, como esto es programación manual, tienen que ir escribiendo todas estas líneas que están acá, todas esas, 1, 2, 3, 4, hasta el final del porcentaje, son líneas que ustedes deben ir escribiendo. ¿Ya? Para que la máquina haga un movimiento en particular. Si ustedes escriben un código o una coordenada equivocada, la máquina lo va a hacer en forma equivocada. La máquina no se equivoca. El que se equivoca es uno. ¿Ya? Así que un código, un signo, de repente, un más con un menos lo confunden y la máquina lo va a hacer. Y se va a mover para otro lado. Y cuando de repente uno lo equivocamos, se generan choques. Choca toda esta estructura que está acá
choca con la pieza o choca con el cabezal y las piezas salen volando. Aquí por lo menos no le va a pasar nada a ustedes. ¿Ya? Pero en la vida real, cuando estas cosas chocan, créanme que son muy traumáticas. Porque de repente estar tomando una pieza grande de 2 metros que se caiga encima de la persona es fuerte. Y de repente, por solamente un código que lo escribimos mal o lo equivocamos, genera una gran diferencia. Así que la programación, acostúmbrense a ser ordenaditos. Ya cuando escriben en un papel, ser muy estructurados. Se dan cuenta que acá toda esta programación son códigos que están separados por líneas. ¿Se dan cuenta? Una línea es una instrucción, la otra línea otra instrucción, otra línea otra instrucción. Esa es la forma de programar, ¿ya? Paso a paso. Si ustedes, es lo mismo, por eso ustedes tuvieron máquinas convencionales, ¿cierto? Donde, por ejemplo, si vamos al caso de la fresa, ustedes hacían el montaje, después tomaban referencias, se acercaban con la herramienta, o en el entorno igual, se acercaban con la herramienta, dejaban su cero marcado, y después empezaron a mecanizar, avanzaban de paso a paso. Acá, todos esos movimientos que ustedes hacían en forma manual. Un segundo, lista, Andrés. Andrés, ¿cómo la pregunta dice? Andrés Vera, ¿me escucha? Andrés. Para Andrés Vera. Dice, profe, esta máquina tanto como la de talleres tiene simulación. Sí, ya te tenía pregunta, Andrés. Sí, el Andrés lo que pregunta si estas máquinas tienen simulación. Antes de comenzar, sí. Si se dan cuenta, yo acá tengo un programa cargado, lo están viendo, y acá, si se dan cuenta, mira, tiene muchas líneas, ¿cierto? Y hay como una forma, un perfil. Ese perfil sería la forma geométrica de la pieza a la que quedaría finalmente. Pero acá yo podría montar una herramienta y podría mecanizar esto. Mira, se lo voy a mostrar así rápidamente. ¿Ya? Voy a hacer un montaje de una herramienta. ¿Logran ver aquí la herramienta, cierto? Que hay una gran cantidad de herramientas. ¿Sí? Ok. Entonces yo voy a montar un barrote para torno. Voy a hacer rápido nomás. Lo arrastro a la estación número 1. Y si dan cuenta, miren. Miren ahí. ¿No? Ahí hice el montaje de un barrote de torno. ¿Sí? Entonces yo con este barrote podría acercarme y mecanizar. Miren, lo voy a hacer, pero para que lo vean, voy a echar a andar el lucillo. Voy a hacerlo girar. Primero a referenciar la máquina. Siempre se manda a home. Entonces se dan cuenta que yo apreté unos botones. Entonces, esos botones yo les debo ir explicando qué es lo que hace la máquina para que se vaya moviendo. Entonces, sus trabajos van a consistir en esto, en donde van a tener que montar una cierta herramienta, la herramienta y un cierto material para poder mecanizarlo en forma virtual. Y esas van a ser sus notas que van a ir teniendo en los talleres. ¿Ya? Entonces, una, necesitan saber lenguaje. 2, necesitan saber cómo funciona el panel de la máquina, ¿sí? Y tener este programa, obviamente, instalado para poder trabajarlo. No es muy complicado, como le dije, no es muy complicado de conseguirlo. Se puede descargar fácilmente, si obviamente necesitan un computador. Porque no sé si corre en el celular, no lo he hecho, no lo he visto, pero es más fácil en el computador, ¿ya? Entonces voy a hacer echar a andar el usillo. MDI. Profe, Dígame. todas las máquinas usan un software distinto, ¿cierto? Un lenguaje distinto, sí, sí. El que yo le voy a enseñar es el lenguaje universal.
¿ya? Ah, ya, Ese sí, ahí va mi lenguaje pregunta. se llama ISO, ¿ya? Entonces, Sí. como ya tomo materia, para que vayan tomando apunte y no se lo olvide, el lenguaje se llama ISO, ISO, tal cual como la norma ISO, lenguaje ISO, porque muchas veces dicen, estoy aprendiendo lenguaje FANUC o lenguaje FAGOR, no, el FAGOR es un lenguaje, y es un panel control también, pero el FANUC es el panel, es como los botoncitos, la ubicación de los botones, ¿ya? ¿Qué me está escribiendo? Ya, hay que descargar solamente un programa, que es este, que me están preguntando. ¿Cuántos programas hay que descargar? Uno, que es el C1SOP CNC, ¿ya? Es el con el cual el panel control van a utilizar, ¿ya? Así que este traten de descargarlo. Entonces está escribiendo los códigos G97, M3, S500. Aquí yo le estoy dando ciertas instrucciones a la máquina que estoy diciendo que se mueva con una revolución constante. El M3 sería un sentido de giro en forma horaria, se mueva el usillo en forma horaria, igual que en el entorno convencional cuando ustedes echaban a andar el plato, que lo hacían girar para un lado, bajando la palanca, o subiendo la palanca, gira para un lado o para el otro. Acá exactamente lo mismo, con M3 gira en forma horaria y M4 gira antihoraria, es lo mismo que la mayor, como les decía, por eso ustedes aprenden convencional, porque todas las instrucciones que ustedes le están dando a la máquina en forma manual, acá lo estamos transformando en un código. Entonces, cuando ustedes programen, piensen en cómo lo harían en forma manual. Cómo yo me acerco con los tambores, con los carros, cómo me acerco con la herramienta. Todos esos movimientos que ustedes hacen en forma intuitiva, en forma con las manos, todo eso lo tienen que transformar en un código para que la máquina se logre mover. Por ejemplo, aquí yo le di 3 instrucciones: G97, M3, S500. Se da cuenta que ahí está girando el plato. Si yo escribo los códigos equivocados, tengo dos opciones: que la máquina me salte alarma y no lo haga, o si la máquina lo reconoce como tal, que son códigos buenos, lo va a hacer, pero lo puede hacer en forma equivocada, ¿ya? Entonces, ahí yo ya encendí la máquina, encendí el usillo, y podría generar ya ciertos movimientos para poder mecanizar esta pieza. Voy a moverla. Manual. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo dos ejes, tengo un X y un Z, ¿ya? Aquí ya estoy entrando un poquito en materia. El Z vendría siendo el largo de la máquina, ¿ya? Muchas veces cuando estaban en convencional ustedes, yo les decía, el eje X, el eje Y, el eje Z de una presa, ¿ya? En este caso, los ejes X y Z solamente son dos ejes en el torno. El eje Z, que sería el largo de la bancada, por ejemplo, miren, ¿ya? Ahí se está moviendo el eje Z. Ya si yo muevo acá con la flecha hacia abajo, va a ser el eje X, ¿ya? Y esa es la forma de poder mover la, la torreta, ¿ya? Voy a hacer un movimiento más rápido. Se cuenta ahí ya tengo la herramienta listo para mecanizar. Si yo, por ejemplo, voy a bajar un poquito. Mira. Ahí yo estoy ya generando un mecanizado. Se dan cuenta que es bastante, es como lo mismo que estar en la máquina, ¿sí? Entonces, ¿qué les pareció el programita? ¿Les gustó o no? Sí. Profe, Sí, ¿Lo está habían visto bueno. por ahí? Está bueno, No, está bueno. yo Ok. nunca. ¿Lo escucho? ¿Quién está hablando? yo Solar, profesor, Ya. ¿esta aplicación solamente vamos a trabajar torno o igual tiene fresa? Tiene las dos. Tiene Ah, para ya torno, tiene tiene para para las... presa. ¿Ya? Ya. Ah, Y déjame. Acá, por ejemplo, le voy a dar otra instrucción a la máquina, o la voy a parar el lucillo, ¿ya? Ahí, para no poner tanta bulla, ¿ya? Así que acá
no hay que salta viruta más encima, salta todo, es todo lo mismo que estar en la máquina, ¿ya? Así que pónganse los lentes cuando estén simulando, no les vaya a saltar una vista al ojo. Ya, así que, Javier, sí, acá, este programa, este simulador, cuenta tanto para torno como para presa, y tiene muchos controles, ¿ya? Por ejemplo, a ver, aunque no estaba preparado, pero veamos, voy a cerrar esto, y les voy a mostrar otra máquina. Ay, me voy a tomar. Déjeme. Ay, no logran ver. Espérame. Déjeme. ¿Logran ver una pantalla que dice C1 Soft CNC? Sí. ¿Sí? Ok. Acá, si se dan cuenta, estoy en un control favor. Si yo abro, todas esas que están acá son máquinas. Todo eso que está ahí lo logran ver, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Cada una de esas son diferentes máquinas que existen en el mercado. Hay muchas más, pero se dan cuenta que es una gran cantidad de máquinas que existen, cada una con diferente panel control. O sea, los botones que están puestos son diferentes. Por ejemplo, voy a abrir una. Voy a abrir. A ver. Por si acaso, las que dicen T, terminan en T, son de torno, ¿ya? Las que terminan en M son de milling, de fresado. Por ejemplo, voy a abrir esa. Voy a abrir cualquiera, ¿sí? Usted ahí lo descargan y puede ir viendo cualquiera de las máquinas, y puede ir viendo cuál le acomoda. Pero aquí yo le voy a enseñar una en particular, y esa le va a servir para aprender todas, ¿ya? O sea, es una programación ISO, ¿ya? Pero cada fabricante tiene de repente código diferente, estructura o botoncitos diferentes, pero eso depende de cada fabricante. ¿Logran ver ahora otra máquina? No. ¿No se No, ve? profe. Ya, déjame No se ve. compartir la pantalla. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. ¿Se dan cuenta Sí. que ahí tienen otra máquina? Ella sería una fresa, ¿ya? Con su panel que es de ese fabricante. Entonces, ahí yo voy a escoger después, y cuando hagamos la clase ya con los simuladores, yo le voy a decir, ya abramos tal modelo de máquina para comenzar a trabajar, ¿ya? Y todos estos botones, se da cuenta que es diferente al torno, tiene otro tipo de botoncito, otro estilo de estructura, y este es un control ya, como dice acá arriba, control FANUC, acá arriba. FANUC es un fabricante de maquinaria de componentes electrónicos, como este panel. Este panel se llama, es de la marca FANUC, es una marca, ¿ok? Entonces cuando digan qué lenguaje ustedes saben, cuando hablen de lenguaje de programación, es programación ISO. Muchas veces ustedes lo van a escuchar, no, yo sé lenguaje FANUC, malo, eso está malo, ¿ya? Así que, y eso muchas veces yo se los pregunto en los exámenes de título, y los mato, ahora les corto la cabeza ahí, ¿ya? Porque le digo, ¿ustedes con qué programación hicieron su trabajo? Con FANUC. Y se lo repetí, pero bueno, muchas veces, no, programación ISO, no FANUC. El panel, la gráfica de la máquina, es el panel FANUC. Como vieron delante que le mostré un panel FAGOR, es el panel. Pero la programación es ISO, o sea, no se lo olvide, porque si no les corto la cabeza en el examen de título. ¿Ya? Siempre los mato ahí, les pregunto eso, no, es que nunca lo enseñó, se lo repetí hasta el cansancio, ¿ya? ¿Se dan cuenta, Javier? Que este simulador cuenta con las dos máquinas, ¿ya? Los dos, Sí, profe. ¿ya? Entonces ahora es cosa de ustedes de empezar a buscar, y más encima, miren, si ustedes se dan acá donde dice Machine Model acá al costado, tengo diferentes Modelo. fabricantes de maquinarias. Entonces, mire, voy a entrar a otra. Está medio lento mi computador. ¿Se dan cuenta? Ahí me cargó otro estilo de máquina, mire. ¿Ya? Si quiero entrar a otra, y ustedes la pueden ir configurando. Diferentes modelos de máquina. Esto le va a servir mucho cuando salgan a trabajar.
Ahí tienen otro estilo de máquina que pueden ustedes hacer las simulaciones. En vez de estar, o de repente llegan a una empresa y el panel es totalmente diferente. ¿Ok? Puedo practicar de la casa. Perfectamente, puedo aprender de la casa, en vez de tener la máquina ahí en el taller, que tengo para trabajar obviamente, yo puedo estar aprendiendo de la casa, ¿ya? Les cuento como que este verano, ¿ya? Me tocó ir a hacer una capacitación a Santiago, a una empresa, ¿ya? Que se compraron unas máquinas y la gente, el dueño se las compró y no sabía utilizarlas, ¿ya? Y le enseñé bajo esta modalidad, ¿ya? Ellos descargaron el programa y la misma máquina estaba acá en el control, en el simulador. Entonces le hice las clases allá en la empresa y después ellos practicaban de sus casas, después llegaban al otro día a trabajar, ya sabían cómo utilizar los botones, cómo es la máquina. Entonces tienen como la opción, que antes no existía, tienen la opción de poder trabajar directamente con la máquina. Como le digo, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Tiene los botones de emergencia, tiene sus potenciómetros, botoncitos, su pantalla, es exactamente lo mismo, ¿ya? Así que eso va a ser las actividades que vamos a utilizar con este programa, ¿ya? Les voy a mostrar otras actividades que ustedes van a hacer. Voy a mostrar la presentación de nuevo. ¿Profe? ¿Quién por ahí? Yo. Samuel. Mira, el programa, no sé, póngale que nos equivoquemos así en el código. ¿Ya? ¿El programa, no sé, simula el accidente o se colapsa? Simula el accidente. Ya me ha pasado, por ¿Así? ejemplo, sí, lo simula. Por ejemplo, lo he hecho a propósito, que he montado una fresa, ¿ya? Estoy trabajando y pongo una coordenada mala y la fresa se quiebra. Y tú la ves que se Ah, quiebra. Se quebró, sí. pucha, ¿y cómo se arregla eso en el programa entonces? Escribiendo bien el lenguaje. Por eso digo, el lenguaje y la programación en forma manual tiene que estar muy consciente de lo que estás programando. Si tú te equivocas en un signo, la máquina lo va a hacer. Si yo pongo un positivo o un negativo, o calcular las revoluciones, también ese es otro cuento. ¿Se acuerda que yo le enseñé en taller la fórmula de velocidad de corte, de revoluciones Sí. por minuto, ¿cierto? Que le enseñé todo eso, las velocidades de avance, ¿ya? Esas formulitas las vamos a ocupar acá. Si no se acuerdan, van a tener que estudiarla, ¿ya? Porque la máquina le tenemos que decir a cuánto tiene que girar, a cuánto tiene que avanzar. Si yo me equivoco en calcular, la máquina va a girar a esas revoluciones o va a avanzar a ese cierto avance. Y si está malo, la herramienta se podría quebrar. Por eso en taller le vimos esa materia, que era velocidad de corte. ¿Quién me puede decir la formulita de velocidad de corte? ¿Quién se acuerda? Velocidad de corte es igual a... Era... ¡Ay, los pillé! no, es ¡Los No, pillé! no. N igual BC por 1000 dividido en D por pi. A ver de nuevo. N BC igual igual a la qué? BC por de 1000. velocidad de corte por 1000 partido por pi por el diámetro. Ahí está esa es despejado la lo que es revolución. RPM. Sí. Sí. Sí, ya. Esa es la fórmula. La velocidad de corte es pi de n partido de 1000. Esa la vamos a ocupar mucho acá. ¿Ya? Y el avance también. Dice, pucha, si la escribo no vale. ¿Cómo eso? No entendí, Barraza. Si la escribo no vale. Pucha, si la escribo no vale. Que me estaba preguntando acá por el chat. Ah, en la máquina, en lo que es la fresa, no. Tú tienes que calcular las revoluciones, no se puede escribir la fórmula en la máquina, ¿ya? Si esa es la pregunta. Tú tienes que entregar el valor. ¿Se dieron cuenta cuando decía S1500 en el caso cuando le mostré el simulador? Porque ya en el cálculo decía que va a girar a 1500 revoluciones por minuto. Ah, ya, ¿qué es lo que preguntó recién?
No se lo puedo escribir, no. Y la velocidad de avance, igual. Hay una formulita que yo he enseñado de avance. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la ¿Profesor? velocidad de avance? ¿No se acuerdan? Ya no me acuerdo. Ya. No. Igual, obviamente, tomen los apuntes si es que lo tienen, o la materia descargada por ahí que está en el aula del semestre pasado, porque son fórmulas que vamos a ocupar mucho, ¿ya? Las dos vamos a ocupar. Velocidad de corte y velocidad de avance. Las vamos a ocupar siempre. Sin esa fórmula, la máquina no tiene idea a cuánto tiene que girar o cuánto tiene que avanzar. Acá ya no vale el movimiento de la mano, como en el caso manual de la máquina, de los convencionales. Acá nosotros le damos instrucciones, y las instrucciones tienen que estar bien, ¿ya? Lo otro, con trigonometría, ¿cómo andan? Ahí nomás. Matemática, eso fue matemática 1, Es que ya pasó No, hace ni la mucho vimos, tiempo. profe. no mucho tiempo ya. ¿Qué cosa? ¿Qué Lamentablemente cosa? lamentablemente con estas máquinas trabajamos mucho con trigonometría. Buenísimo, profe, ya. No, aquí voy a tener que hacer una clase de matemática, ¿ya? Porque estas máquinas se mueven por coordenadas, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de los ejes cartesianos? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Quién me puede explicar más o menos así a grandes rasgos qué es lo que es un eje cartesiano? Son las X coordenadas y las cuales se va a Z. poder trabajar. ¿Ya? ¿Qué más? Un eje cartesiano. ¿Cómo está dividido un eje cartesiano? X y Z, perfecto. Ahí Andrés Vera me pone que es X y Z. Sí, correcto. Sí, en 3 dimensiones son Ahí ya X, sería X y 3D. Z, ¿ya? ¿Ya? Básicamente sería, después más adelante les voy a mostrar un eje cartesiano y la máquina se mueve bajo ejes cartesianos, ¿ya? Yo les dije ahora recién que en el torno habían 2 ejes. ¿Cuáles eran? Los XZ. Z y X. X y X y Z, Z. ¿cierto? Tenemos 2 ejes, ¿ya? Y cuando estamos en la fresa tenemos 3 Tenemos los ejes, tres. el X, el Y y el Z. Entonces, los movimientos en X, en el caso de torno, como en Z, se mueve en 2 dimensiones, ¿ya? En el caso de la fresa se mueve en 3 dimensiones. Y esos movimientos, que son cartesianos, de repente hay ciertos movimientos en ángulos, ¿ya? No se mueve solamente en forma rectas. Si también quisiera mover en forma angular, tengo que calcular en forma, ya sea Pitágoras, me imagino que lo saben. Sí, Sí. Seno, coseno, tangente, sí. trigonometría. Ya, eso aquí fundamental, fundamental, ¿ya? Así que las matemáticas, yo también cuando estudié, me pasó exactamente lo mismo. Yo dije, las trigonometrías que me costaron mucho, estas funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, dije, no las voy a ocupar nunca más en mi vida. Créanme, cuando salí al mundo laboral y tuve que programar estas maquinitas, tuve que ocuparla, era de todos los días, ocupar la trigonometría, todos los días, con calculadora. Así que otra cosa que les voy a pedir, una calculadora científica, ¿ya? No el celular. El celular me he encontrado muchas veces que las funciones trigonométricas no las hace bien. ¿Por qué? No tengo idea. No sé si será la versión del celular, medio chantita, no sé. ¿Ya? Así que les pido una calculadora científica para que puedan calcular las funciones trigonométricas. Porque aquí la vamos a ocupar mucho, ¿ya? Así que por lo menos, igual como ya me estoy dando cuenta que están medio débiles en matemática, voy a hacer algunos ejercicios de trigonometría para que todos sepan, no les quede duda de cómo ocupar la trigonometría, ¿ya? Si tienen dudas, obviamente la vamos a ir Profe, resolviendo en la clase, ¿ya? Si tienen muchas dudas, van a tener que estudiar mucho. ¿Ya? profe. Así que, pero va a ser fundamental las matemáticas acá, ¿ya? Porque como les digo, si ustedes calculan mal trigonométricamente un movimiento, la máquina lo va a hacer. Aquí no va a pasar nada, pero en el mundo de verdad, esa pieza podría salir volando, ¿ya? Profe, ¿Quién por ahí? ¿Esteban? sí. Ya. ¿Cómo hace los círculos? Los círculos, ok, ¿cierto? Sí. Como la máquina se Igual. mueve
en forma cartesiana, está así, ¿cierto? En Sí. X y en Y estaría así. Entonces, para generar un movimiento circular, la máquina va calculando infinitos puntos de cada uno de esa circunferencia, sería un punto diferente. Y la máquina lo calcula. ¿Ya? Nosotros le escribimos un código que podría ser un G2 o un G3, ya me estoy adelantando la materia, que sería un movimiento circular. Ya yo le digo, muévete de un punto a otro punto con un cierto arco y la máquina va a calcular todos esos infinitos puntos para poder moverse en forma de radio o de arco. Ah, ya. Pero la Y máquina nunca va a quedar así como cortado, ¿cierto? ¿Ah? Nunca va a quedar así como cortado, No, como si fueran puras líneas chicas, no, ¿no? porque los Ah, ya. movimientos que genera para generar un arco, cada puntito vendrían siendo menos de 2 centésimas de milímetros, menos. Incluso hay máquinas que tienen resoluciones de 1 milésima. Entonces, cada movimiento Ah, ya. va generando un puntito para generar un arco, pero no se nota. Es un arco perfecto. ¿Ya? Así que, pero son códigos que uno establece de generar movimiento. ¿Cómo está, don Javier? Don Javier, que se conectó recién por ahí, no lo había visto. Sí, hace unos 5 minutos atrás me conecté, profe. Ah, ya No vale. había- No lo había visto entonces. Empecé a ver los movimientos y nada más. Ya. Entonces, ya vimos ya, avanzando un poquito más con la presentación, ya vimos ya que vamos a ocupar este programa, el C1Soft, ahí se lo dejé anotado, C1Soft CNC, siguiendo con la clase. Entonces tenemos el panel control de la máquina que van a trabajar ustedes. Como les dije, ustedes van a tener que hacer montaje. Acá ustedes logran ver una pieza que tiene hilo, ¿cierto? Hilo en la punta, hilo acá, con un cierto arco. Ahí lo que me preguntaba Esteban, acá tiene, no sé si lo logran ver, en el fondo de la pieza tiene un arco, tiene un radio, ¿ya? Esa la máquina lo va a calcular de acuerdo a un código para mover para generar ese arco. Tiene unas canales, se encuentra bien, tiene un ángulo también, ahí tiene un cierto angulito. Ese angulito, la máquina tiene que moverlo en forma trigonométrica. Entonces usted tiene que calcularlo de tal forma que genere ese ángulo. Si lo calculan mal, va a ser cualquier otro ángulo, ¿ya? O simplemente se podría equivocar la máquina y se podría enterrar, ¿ya? Entonces, ¿se da cuenta? ¿Vamos a montar piezas? Sí, en el simulador. Hay que montar un cierto diámetro, un cierto largo, que usted va a tener que establecer en la máquina. Dame un segundo que me están escribiendo por ahí. Tecnil, este material que está en blanco, que es un material plástico, se llama Tecnil, ¿ya? Si usted, anótenlo por ahí, entran a la página Hacía como de... quesito. ¿Ah? Se están hablando por ahí. Si entran ustedes a la página Plastigen, tal cual, Plastigen, van a encontrar en esa página, busquen la parte de los catálogos, que hay muchos plásticos de ingeniería que se ocupan para mecanizado, ¿ya? Y tienen cierta dureza, ciertas características mecánicas, cierta resistencia a la abrasión o a químicos, que ustedes realmente tienen que estar en la industria y le piden hacer una pieza determinada con un cierto plástico para mecanizado. Estos plásticos, este plástico en particular se llama Technigen, y tiene una cierta dureza, una cierta característica para generar una pieza. No es un molde, no es una pieza inyectada, ¿ya? Es una pieza mecanizada, ¿ya? Entonces, en esa página de Plastigen hay mucha información de muchos materiales que se ocupan en la industria, ¿ya? ¿Profesor, es Para Plastigem o Plastigel? ¿Con Gen, L o con M? con N, Con N, ya. Gen. Sí, Plastigen, con N Gracias. final, N, ¿ya? ¿Y eso, profe, es como para prueba? No, ¿Como un no, prototipo? ¿O para se nada. venden cosas? Esas piezas, Ah, muchas de estas piezas se ocupan en piezas mecánicas de maquinaria, incluso en máquinas de minería. Se ocupa en esa página, no, busquen esa página, van a encontrarse con información que incluso hasta engranajes se pueden fabricar de este plástico, y no son prototipos, son piezas que se pueden fabricar y montar en un componente mecánico, en una máquina minera, en una máquina alimenticia, que está generando un proceso. Se pueden, en vez de hacer piezas, hacer un molde. Ustedes ya saben ya que para hacer un molde se requiere una gran cantidad de trabajo,
y es para fabricar miles de piezas, ¿cierto? Un molde. Pero acá yo podría fabricar una pieza de repuesto, 2, 10, 20, 50, 100 por CNC o 100, pero no necesariamente tengo que hacer un molde para poder construir una pieza plástica, también la puedo mecanizar. Y hay plásticos que me resisten, tienen tal resistencia mecánica que ustedes dirán, ¿es un plástico? Sí, pero es un plástico de ingeniería. Tiene unas características mecánicas, químicas, que te aguantan abrasión, temperatura, roce, pueden estar rozando unas con otras, y sirven para eso. En minería, como le digo, este plástico se usa mucho en minería. El tecnil, hay otros materiales que son de mayor dureza y se ocupan mucho en la industria minera. Y no son prototipos, ¿ya? Son piezas de verdad que se ocupan. Y son hechas de estas maquinarias. Máquinas CNC, tanto fresa, torno, se pueden fabricar perfectamente. Y créanme que de repente la dureza es tal que la herramienta la va desgastando. No es porque sea plástico, es blando. Para nada. Igual tiene cierta dureza que va desgastando la herramienta. Si fuera una herramienta de acero rápido, habría que afilarla nuevamente porque va perdiendo el filo. ¿Ya? Son así de duros. Así que, Profe, ¿quién por ahí? yo. ¿Quién es yo? Samuel. Oiga, Ah, Samuel, ¿no? sí, sí. Ya. ¿Qué cosa? No, que cuando la máquina hace una pieza así, por ejemplo esa, y la termina, después cómo se hace la siguiente si es que uno quiere hacer, no sé, 10. ¿En el Hay que- simulador o de verdad? Sí, en cualquiera, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En el simulador tengo la opción, una que te queda la pieza terminada, tengo la opción de cambiar pieza. Es un botoncito, usted aprieta, cambiar pieza ¿Sí? y pone un tocho de material en bruto de nuevo para empezar a mecanizar. Ya. En la ¿Y vida en de manual? verdad, si fuera un torno como este, que es plato manual, como el que está en esta es la máquina que está en la universidad, pues la has visto. Sí, sí. ¿Sí? Esa máquina tiene el plato que es manual, igual que el torno convencional, que pesco la llave, que don Matías me la dejaba puesta la llave siempre. ¿Se acuerda que saque la llave? ¿Ya? Pesca la llave y suelta la pieza, pongo el otro material. ¿Ya? Eso por 10 veces. La 10 veces. Ah, ya. Un Ah, pero plazo. profe, ¿y no queda un desfase cuando uno vuelve a meter una pieza que no está mecanizada? ¿Un desfase en qué sentido? Que por ejemplo ya está mecanizada una pieza, ¿Ya? se desmonta, se monta una pieza en bruto, ¿no queda un desfase? ¿O hay que volver a hacer todas las coordenadas de nuevo? No, no hay que volver a hacer las coordenadas de nuevo. Esa es una de las ventajas que tiene el CNC. Yo programo una sola vez y esa programación me va a quedar para todas esas piezas. ¿Ya? O a eso iba, que Esa uno, programación. Perdón, sigue. es que uno al montar a lo mejor puede tener, no sé, porque mete la pieza más adentro, más afuera, Ya, o tiene ahí como yo algo, puedo el plato generar que... ciertos topes. Por ejemplo, yo puedo dejar puesta la máquina a una cierta distancia, que por ejemplo, la herramienta misma, imagínense la herramienta, esta es mi herramienta. Tengo el material en bruto. Entonces yo puedo decir, choco a la herramienta y voy a generar un tope. Entonces van a quedar todas las piezas al mismo largo. Y cuando tenga que mecanizar, parto el mecanizado, refrentando esta parte de la cara, y de aquí hacia allá van a estar todas mis coordenadas, va a estar toda la pieza. Entonces siempre van a quedar todas iguales, porque estoy generando un tope. Ah, ya. ¿Sí? ¿Se entiende ahora la idea o no? O sea, que me Sí. están escribiendo por ahí. Sí, sí, me están preguntando si las coordenadas o la programación queda ingresada en la máquina. Sí, sí. O sea, la máquina tiene un computador, ¿ya? Tiene un disco duro. Entonces, toda la programación que ustedes están haciendo en forma manual, después, por un pendrive, es una opción, se puede ingresar a la máquina y ese archivo, esa información que ustedes escribieron, la máquina aguarda el archivo dentro del disco duro de la máquina. Y ese programa queda almacenado en la memoria interna de la máquina, para que después yo pueda programar. Si tengo 1000 programas en la máquina, de acuerdo a la capacidad, podría tener todas esas diferentes formas geométricas, diferentes planos de fabricación en la memoria de la máquina. Entonces, cuando me llega esa pieza, ya sé que ese plano de fabricación está asociado a un programa.
¿Sí? Entonces, Profe, ¿quién por ahí? yo, dígame. ¿Esto para que funcione el material bruto tiene que ser igual para que la programación funcione o tiene un margen de error o algo así? El material en bruto igual tiene un margen, ¿ya? Yo puedo Ya, partir, por ejemplo, mi programación, veamos esta pieza de Tecnil. En bruto, imaginemos que tiene 50 milímetros en bruto, ¿ok? ya, Entonces, ese 50 milímetros de fábrica siempre va a venir con una tolerancia, tal vez más o menos un milímetro, más o menos, por ahí más o menos vienen los materiales en bruto, más o menos un milímetro. Entonces, yo la programación, obviamente, en vez de empezar programando en un diámetro 50, podría empezar en un diámetro 52. ¿Sí? ya, Entonces, las primeras pasadas, tal vez si el material viene justo en 50, la primera pasada va a pasar en vacío. Pero ya la siguiente pasada, si le doy una profundidad de 1 milímetro diametral, por ir ya devastando el material. ¿Ya? Yo programo eso. La programación tiene que ser pensada de tal forma que sea estandarizable y que sea, como tú decías, si el material es en bruto, yo tengo una cierta tolerancia. ya, ¿Sí? perfecto. Ujú. Sí, sí, ya. Ok. Entonces, lo que, como le decía, vamos a ver entonces el montaje de piezas, operaciones del panel control. Ya le mostré los paneles controles, que usted tiene que ir apretando los botoncitos para que la máquina se vaya moviendo. ¿Sí? Vamos a hacer edición de programa. Edición de programa es crear el programa y ir modificándolo. ¿Ya? La simulación, ya vieron cómo vamos a hacer la simulación. Montaje de herramientas, le mostré así rápidamente cómo montar una herramienta. Usted va a tener que montar, por ejemplo, si ustedes ven esta pieza Plastigen, que es de plástico, ¿cuántas herramientas logran ver para poder fabricar esa pieza? Váyame diciendo qué herramienta tendría que ocupar para poder fabricar esta pieza. Ustedes ya vieron convencional y vieron que tenían diferentes formas geométricas de herramientas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, díganme, con esta pieza, ¿cuántas herramientas trabajarían ahí? ¿Cuántas logran ver ustedes? 2. Sí, 2 o 3. Díganme Yo cuáles veo como son. unas 5. ¿Ah? Yo digo que 3. O sea, la ¿Cuáles? del hilo, ¿Cuáles? Nómbremelas. las que se usan para hacer el hilo, Partamos con la primera herramienta herramienta de torno. que Yo trabajaríamos. ocupa- ¿Cuál sería? ¿Partirían haciendo el hilo yo o no? No, la No. herramienta de torno, No. la, ¿Cuál? la, la, Ahí La de usted base universal. ¿Mm? ¿Ya? podría ocupar un cuchillo de transar, profe. Sí, correcto. Un cuchillo de transar para hacer todo, Ya llevo toda dos esa herramientas, parte. ¿cierto? Que es la primera para hacer el desbastado. Desbastar la geometría. Me dijo Javier, la de ranurado, ¿cierto? La de tronzar, para hacer esa canal. Me están diciendo por el chat. Para hacer la canal esa, necesito como una tipo tronzadora, que era más angostita, una cuadrada, ¿se acuerdan? En convencional. Sí. Ya. Sí. Llevo dos herramientas. ¿Cuál más? La para hacer hilo. La del Para hilo. hacer el hilo, ¿cierto? Ya, entonces, para poder hacer esta geometría de pieza, ya necesito mínimo 3 3. herramientas. Mínimo 3 herramientas. ¿Ya? Podría tener una cuarta, que podría tener, primero, con una herramienta, desbastar, sacar rápidamente, y después otra herramienta para afinar, dar el afinado final de la pieza. Luego, tronzar para poder hacer la ranura que está acá, en esa zona, y finalmente hacer el hilo. ¿Ya? Entonces, mínimo 3, máximo 4 herramientas. Y esas 4 herramientas es las que ustedes tendrían que montar en la máquina, en el simulador, para poder hacer la geometría de la pieza. Si ustedes montan una herramienta equivocada, la máquina lo va a hacer igual. ¿Ya? Así que esa, se lo Pero, adelanto ya, se lo adelanto, va a ser el informe que estaba para cuando la entrega, ¿se acuerdan? ¿Cuándo te dije que Para el 28 de abril. 28. El 28. Entonces, en esta fecha, usted va a tener que entregar un informe de los tipos de herramientas, tipos de montaje de herramientas que existen en el mercado, tanto para torno como para fresa. Y se van a dar cuenta que son muchas.
Hay muchas formas geométricas de herramientas, ¿ya? Igual se lo voy a mandar en el aula, se lo voy a explicar con mayor detalle lo que se va a pedir, pero se lo estoy adelantando que para ese informe usted va a tener que investigar todas las herramientas que existen para montar tanto en el torno como en la fresa y las formas geométricas. Ustedes han visto también, se les había mostrado que existen herramientas con insertos, Sí. ¿sí? Entonces, hay muchos insertos, muchas formas geométricas de insertos. Cada una de esas formas geométricas es para una aplicación en particular, ¿sí? Entonces, su investigación que tienen que hacer es para qué sirven esos insertos, cuál es la aplicación, cómo se montan, en qué dispositivo se montan, ¿ya? Así que esa va a ser una de las tareas que van a tener en ese informe. Pero ¿Podría repetir la tarea, profe? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se montan? sí, va a ser ¿Forma? la forma geométrica de la herramienta, ¿Ya? cuál es la aplicación de esa geometría. También se van a encontrar que tienen diferentes calidades, diferentes durezas. Cada una de esas durezas sirven para diferentes tipos de materiales. ¿Se acuerdan de alguien de acá disertó sobre los materiales ISO? ¿Se acuerdan, no? Creo que fue Samuel. Creo que No. fue el Reyes, con la Javiera. Ah, Sí, verdad, Javiera. con la Javiera. Javiera, ¿estás por ahí? Aquí. Javiera, ¿se acuerda que usted habló de los materiales ISO? Sí. Ya. Ahora que tenían diferentes letras, lo ISO P, ¿alguien se acuerda para que me quiera, no? Era la dureza de los Pero el metales. ISO P Ya, era para para un material en categorizarlo. particular. ¿Qué es lo que era el ISO P? Para inoxidable o no? No, No. No, no. no, ya. El ISO P eran los aceros al carbono, aceros Sí. normales. Ah, esa. ¿Ya? Entonces, esas clasificaciones de ISO, yo se las pasé porque aquí en CNC también se ocupan harto. Porque los diferentes insertos tienen diferentes aplicaciones. Por eso te estoy diciendo, las aplicaciones va a depender del tipo de material. Y ustedes se van a encontrar que el ISO P tiene diferentes, la herramienta tiene diferentes características mecánicas para ese material. Si usted un ISO P lo ocupa para un inoxidable, esa herramienta no le va a durar nada. ¿Ya? Entonces, en la tarea, cuando ustedes empiecen a investigar, obviamente después en el aula yo se lo voy a pedir con mayor detalle, se lo voy a dejar registrado, que tienen que investigar. Y se dan cuenta que va a ser un mundo, pero gigante de información. ¿Ya? Van a tener muchas formas geométricas, muchas formas geométricas. Ustedes se dieron cuenta recién cuando mostré en el simulador que había muchas herramientas, ¿se dieron cuenta, no? ¿Sí? Y abajo habían diferentes insertos, lo voy a mostrar de nuevo. Voy a entrar. Se lo voy a mostrar de nuevo. A ver. Voy a cerrar, denme un segundito. Voy a cerrar este simulador, voy a entrar al torno de nuevo. Ahí estoy. Estoy abriendo el simulador de nuevo, se lo voy a compartir. Ya, ahí están viendo el torno. Voy a ver el tema del montaje de herramientas. Ahí logran ver, ¿cierto? Hay una cantidad de formas geométricas de barrotes o formas de sujeción de herramientas. Y acá abajo, se dan cuenta, hay unas siglas. SNMG, CNMG, CNMG, diferencia de ángulo, 80, 75, DNMG, BNMG, una RNMG, TNMG. Cada una de estas formas geométricas es para una aplicación en particular. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes van a empezar a investigar. ¿Para qué me sirve, por ejemplo? Veamos, pensemos así, lógicamente. Si yo tengo montaje, una herramienta, una BNMG, con un cierto grado, es decir, dice un ángulo de 35 grados, o sea, su punta de herramienta, así, su punta de herramienta es de 35 grados, versus una de, por ejemplo, una de 80 grados, que es más así. Tengo una herramienta así, y una herramienta más así. ¿Por qué? ¿Para qué podría servir? ¿Para qué podría servir una en diferencia de la otra? ¿Para el afinado, profe? ¿Cuál?
La La delgada, guión más fina, La delgada. BNMG. ¿Por qué? porque mm, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por a qué? mayor ángulo, mejor calidad superficial. De nuevo, no te escuché bien. Que menor ángulo, mejor calidad superficial, ¿o no? Por ahí va. Vamos al otro extremo. Si tengo una de 80 grados, que es más así, ¿para qué me serviría? ¿Para el desbaste o para Para conseguir desbaste, ¿cierto? Por como para tengo cortar más mayor área, material. me va a aguantar mayor profundidad de corte. En vez de que tenga una herramienta muy delgadita, si yo Se puede desbasto con una romper. herramienta delgada, obviamente la voy a quebrar, porque su resistencia que tengo entre los ángulos es mucho menor. En vez que si yo tengo una herramienta muy robusta, puedo dar mucha profundidad de corte. Entonces, ahí más o menos ya vamos viendo la diferencia entre una geometría y otra, ¿ya? Entonces, ustedes lo que tienen que investigar van a ser básicamente para qué me sirven estas diferentes formas geométricas y dónde debo montar. Se dan cuenta que tengo un barrote mirando hacia un lado, hacia el otro, este está al medio, ¿se dan cuenta que está al medio este? ¿Ese? ¿Logran ver o no? Sí. ¿Sí? Sí, Al medio, este Sí. está inclinado hacia un lado, inclinado hacia el otro. Acá, ¿qué herramienta es esa? para ranurado. Claro, ¿no? Retronzar, ¿cierto? Ranurado, ¿ya? Para un lado, para el otro, ¿ya? Acá tengo brocas, etcétera. Entonces, ahí tengo una para hacer hilos, ¿sí? Entonces, lo que tienen que investigar, esto solamente para el caso del torno, la investigación es para ambas máquinas, ¿ya? En las fresas también ustedes van a encontrar con diferentes tipos de fresas, tipos de herramientas, formas geométricas, que para cada una de ellas, obviamente no quiero que me hagan, porque se van a encontrar que son muchas, por lo menos unas 5 o sí, 5 máximo 10 que puedan investigar de cada una de las máquinas. 5 herramientas de torno, 5 herramientas de fresa, pero para qué se ocupan específicamente, ¿ya? ¿Les queda claro, no? Sí, Don Matías Núñez, despierte, está quedando dormido. Está durmiendo. Lo hice levantar muy temprano. Te dan la costumbre de nuevo. ¿Les queda más o menos claro la tarea en qué va a consistir o no? sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Loa, Javiera, Claudia, Matías, Rosari, Sí, profe. ¿sí? Sí. Sí. Ya. Don Tomás Reyes, que está por ahí también, no lo había visto. Don Tomás, ¿le queda clara la Sí, tarea? está claro. Andrés Vera, Francisco Raza, digamos un like por ahí, por el chat. Sí, profe, bacán, buena. Ya. Andrés Vera, genial, vale. Ya. Oiga, profe, ¿Quién por ahí? yo el Tomás. Ah, Tomás. En las opciones de la pieza mecanizar, ¿las puede mostrar? ¿Las qué? Las opciones de la pieza para mecanizarla, el material y todo eso. ¿Cómo así no te entendí la pregunta? El que el software tiene opciones para distintos tipos de materiales a mecanizar, ¿no? ¿El software el simulador, tú dices? Sí, No, no, ¿no? no. No. Tendría que buscarla, no la he buscado bien. Capaz que tenga por ahí escondido algún menucito para poner el material. Pero lo que sé, que uno puede definir el diámetro, el largo. En el caso del torno, si es un material que está con una perforación central, que sería como un tubo, sí se podría configurar. Pero el material en sí, lo desconozco, no lo he visto. Tendría que buscar, sé que se puede. Pero las condiciones que uno le establece de velocidad va a ser las calculadas. ¿Se acuerdan así como antes de que nos vamos? Porque hoy día la clase va a durar hasta ahora, hasta las 9:25, 9:30 y quedamos libres, ¿ya? Para la Ya, próxima profe. clase no. Para la próxima clase vamos a estar hasta las 11. Así que don Ya. Matías no se me va a quedar dormido. Don Matías Núñez está durmiendo ahí, no el Rosario está despierto. El Núñez está Profe, durmiendo. siempre va a ser este horario de 8 a Estoy 11. leyendo todo. Disculpe, ¿está bien? Siempre va a ser este horario de 8 a 11. Sí, va a ser de 8 a 11. A mí me gusta levantarme temprano.
Bacán. Por eso pongo mis clases a las 8. ¿Ya? Y lo hago por si acaso, lo hago con mi qué, ¿eh? Porque ustedes ya tal vez a final de año le va a tocar hacer sus prácticas. Y la entrada a la empresa, adivina qué hora es. 7. 5. ¿De Es 8? tempranito, es a las 10 para 8. 8. Si son 10 para 8 regalones, siempre. si son regalones, 8:30, pero por lo general la empresa a las 8, ¿ya? Pero ustedes tienen que llegar antes, ¿ya? Siempre hay que estar antes. A las 7. 10 para las 7. Sí, a las 10 para las 7. 7. Sí. Y yo le había contado que yo trabajé allá en el norte, me pasaron a buscar a las 5:30, ¿ya? Así que por eso lo hago que se levante temprano, ¿ya? Porque muchas veces, si su práctica la empresa le queda lejos, van a tener que levantarse muy temprano para llegar, porque si no, van a decir, nos vemos, ¿ya? De mi experiencia puedo decir que una vez tuve que ir a trabajar a Concón y trabajé en una constructora donde estaba entre medio de las dunas. Entonces yo tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana y después tipo 6, 7 de la mañana caminar por las dunas para llegar a mi trabajo. Imagínate. Otra vez, sí. Era toda una aventura. Sí, sí. Mira, ahora, el semestre pasado, los practicantes, uno hizo la práctica en Santiago, que era el Damián. ¿Ustedes conocen al Damián? Sí. Damián Morales, ya. Él hizo la práctica en Santiago. Él se quedó en los Andes, viajaba todos los días de los Andes a Santiago. Y llegaba a las 7:30, estaba ahí la empresa. Así que imagínense a la hora que se levantaba para poder estar ahí en la empresa a las 7:30. ¿Ya? Profe, en ese caso la empresa no te da así como algún alojo o algo así si viajáis de lejos. No, nada. No. No te aporta ni. Pero ahí en ese caso de práctica igual te aportan con algo de dinero. Sí, le ¿O pagan. no es obligación? No, le pagan. Ah, ya. Gran parte de las empresas a las cuales nosotros mandamos a hacer prácticas les pagan. Ya. Así que ahí viene su monto. Por eso, ahí Francisco hace una pregunta, nombre de la empresa. Por ejemplo, la empresa que fue a hacer práctica en Damián se llama Refractarios Lungie, que básicamente ¿qué es lo que hacían? Eran ladrillos, por intermedio de un molde, ladrillos para hornos, altos hornos, ya que aguantan mucha temperatura, son para las fundiciones, ya son no un ladrillo de casa, ¿eh? Por si acaso, es un ladrillo que aguanta mucha temperatura para las fundiciones, ¿ya? Otra de las empresas que fue a hacer la práctica, otro muchacho, que fue acá a Plásticos Tumani, que está en Placilla, como le había comentado, que ahí hacen todos los envases. Hoy en día esa empresa está full con pega, porque imagínense, hoy en día que estamos viviendo esta pandemia, se están fabricando muchos envases de cloro, de alcohol gel. Entonces, esa empresa es la que fabrica estos envases para todo Chile. Entonces, imagínense la cantidad de pega que tiene el matricero. Están vueltos locos, están full. Esos envases, profe, entonces es como todo un monopolio nomás. Todos los envases de todos los productos chilenos es una pura empresa que lo hace. No necesariamente, pero esta es la empresa que está acá en la zona, que es la que tiene mayor cantidad de maquinaria para poder producir y poder surtir al país. Pero hay más empresas en Santiago, pero acá de la zona es la que surte a toda la región y a todo el país con envases de cloro, envases de alcohol gel, y tengo un primo que trabaja ahí que están full, están vueltos locos, trabajando. Y en Santiago igual, muchas empresas que fabrican plástico, que se fabrican envases, están pero tapados con pega. ¿Ya? Este chico que hizo la práctica ahí, este chico vive en Quillota, y la empresa está en Placilla. Entonces se logran dar cuenta que la vuelta que tenía que dar de Quillota, llegar a Valparaíso, Viña, y darse la vuelta para llegar a la empresa. También partían ellos a las 7:30 trabajando. Como 2 horas más o menos de viaje. Por eso lo hago que se levante temprano a las 8 de la mañana, para que se acostumbren. ¿Ya? Esa es como la razón por qué pongo la clase a las 8 y no la pongo a las 9:30. No, quiero que se acostumbren a levantarse temprano, porque su práctica van a hacer en empresas que ojalá estuvieran al lado de la casa. Y créanme, no creo. Ya nos pasó un practicante, le mandé a Plásticos Tumani y él vive en Placilla, vivía ahí cerquita de la empresa y llegaba atrasado
Ah, Típico. Adivinen qué hizo el jefe con El que él. más cerca, el que lleva más lejos. Adivinen qué hizo el jefe con él. Afuera, ¿no? Yo ¿Lo echó? lo eché al tiro. Lo echó en la práctica. Me llamó, me dijo, Claudio, ¿sabes qué? Este chico ha llegado más de 2 semanas atrasado. ¿Qué hago con él? Ya, caleta, 2 semanas Yo atrasado. lo llamé y le dije, te mandé a hacer la práctica a esa empresa porque tú vives en Placilla, vives cerquita. Es que no, es que me levanté, no sé, me acostaba muy tarde, pero está ahí cerca de la empresa. Hay otros que se están levantando 1 hora y media, 2 horas para llegar a la empresa y este que estaba al lado llega atrasado. Así que le dije, chau, le cortaba la práctica. No se pudo titular, ojo, y no se pudo titular. ¿Ya? Así que porque la práctica, ahí me está preguntando cuántas horas de práctica son 320 horas, son 2 meses, no es mucho, son 2 meses. Hay otras prácticas de liceo que son 6 meses, 4 meses, ¿ya? 3 meses. Acá son 2 meses, es poquito. Pero ojo, que la práctica les permite poder titularse. Si no hacen la práctica, no se pueden No. titular. Es una asignatura más en la empresa. ¿Ya? Así que tomen el peso de la práctica. Este chico se mató solo. Lo echaron de la práctica y no se pudo titular. pero ahí no se buscó práctica. Él tiene que buscársela ahora. Porque yo no le voy a buscar. Él me Ay, le claro. va a la universidad. Y más encima lo peor, ¿sabes lo que es peor para ustedes? Porque ustedes que vienen ahora a hacer las prácticas, esa empresa que dijo, no recibo más practicantes de la Santa María. Oh, sí, No, pero si tan me mal. cortó las manos. Entonces, por eso, la responsabilidad que tienen ustedes, la responsabilidad que tienen ustedes es fuerte, porque ustedes están poniendo el nombre de la Santa María y dejan la puerta abierta o dejan la puerta cerrada. ¿Ya? Así que por eso lo hago levantarse tempranito, no porque sea pesado. ¿Ya? Bueno, también. No, solamente lo hago para que se empiecen a acostumbrar, tengan todo un año de que se estén acostumbrando a levantarse temprano. Por eso es lo que les pido, que las clases que van a hacer de esta forma estén en un lugar cómodo, estén tranquilos, estén levantados, no estén con pijama, recién levantándose a la cama, así, tengo clase el día a las 8, no. ¿Ya? Acostúmbrense, por favor, ¿ya? Así que por eso les decía en la mañana, acostúmbrense a estar como están ustedes ahora, están todos despiertos, están todos festivos, hagámoslo el hábito, igual todos los días, como que fuera una pega. Me levanto a las 7 de la mañana, me ducho, tomo desayuno en la casa y parto, como que fuera a partir a la pega, pero bajo, llego a mi escritorio y estoy trabajando normal. Háganse ustedes también el hábito, porque aquí no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar. Ahí ya tengo el hábito. ¿Cierto, Javiera? Yo ya tengo el hábito porque despierto cada 2 o 3 horas. Ah, bueno. Pero los demás también. El camino me complica. Hagámonos el hábito de estar despierto temprano, a la hora de la clase que tengan. Ahí llegaron 2 cuando se conectaban, estaban tempranito, estaban un cuarto para las 8, ya estaban ahí esperando entrar al video, así que con los demás profesores hagan lo mismo. ¿Ya? Yo estaba a las 7 despertado y no había hecho las clases todavía, profe. ¿Cómo disculpa? ¿Qué? Yo pensé que la clase era a las 7. A las 8. Yo estaba a las 7. No, pero ¿cómo decir la clase a las 7? Tu hora son a las 8. Me metí y me ponía que el administrador tenía que empezar la clase y nada. A lo mejor por el cambio de hora. Tal vez por por eso en la presentación le puse, las clases son de las 8 a las 9:30, después nos vamos a un break, vamos a hacer un descanso, y hasta las 11:10, 11:20 vamos a estar trabajando, ¿ya? La próxima semana, hoy día, vamos a dejar hasta por acá nomás, porque era la introducción. Si tienen alguna duda, ahí me está escribiendo Barraza Nueva, dice, oye, profe, ¿piensa usted que el ámbito laboral va a significar un incremento? Mira, sí, buena pregunta eso, porque ahora ustedes que están bajo la modalidad online, la empresa me pregunta si la empresa va a generar como un desmedro para ustedes, que van a estar saliendo y van a estar trabajando casi todo un año en forma online, ¿cierto? Va a ser medio complicado, pero claro. Ahí tenemos
como ya hay una larga trayectoria de alumnos que han ido a trabajar, a hacer sus prácticas, tenemos muy buena llegada con las empresas, ¿ya? Los matriceros son bien valorados afuera, ¿ya? Así que tenemos las puertas abiertas en muchas empresas y que están dispuestos, y lo he conversado también con muchos de los supervisores, jefes que son mis amigos, y me han dicho que ellos también saben de esta condición y saben que la parte de ellos va a ser fundamental, porque van a trabajar casi las prácticas, aprender lo que no aprendieron en la universidad, y ellos están dispuestos a enseñarles. ¿Ya? Qué bueno. Claro. Y por eso les decía, la actitud que tengan ustedes frente a las prácticas va a depender mucho que nos sigan abriendo las puertas o cerrando las puertas, ¿ya? Porque bajo esta modalidad que están haciendo clases online, haciendo todo virtual, ustedes toda la parte práctica la van a tener que aprender afuera, pero ellos están dispuestos a enseñarles, pero va a depender de ustedes. Profe, ¿en algún momento no nos va a tocar hacer práctica con algún compañero de otro año o de nosotros? Sí, incluso trabajar, incluso a muchos de ustedes les va a tocar que compañeros de otro año van a ser sus jefes. Totalmente. El mundo de la matricería es pequeñito. Es pequeñito. Entonces, muchos compañeros que ya están trabajando, que llevan más años, les va a tocar a ustedes acogerlos y enseñarles. Y trabajar con ellos. Aprender de sus mañas, de todas sus cosas. Así que, pero sí les va a tocar trabajar con otros compañeros. ¿Sí? Se van a encontrar afuera, y créanme que afuera después se van a encontrar con compañeros de otras generaciones y los van a coger, pero la actitud de ustedes va a depender mucho, ¿ya? Porque muchas veces salen de la universidad, incluso de los colegios técnicos, salen medio agrandaditos, de empresa, gente que tiene, no sé, pues 15, 20, 30 años de experiencia, que los procesos se los conocen de memoria, y si ustedes llegan medio agrandaditos, créanme, y lo tiran para el lado al tiro, no les enseñan, no los pescan. Así que yo les decía a los practicantes que fueron el año pasado, si ustedes lo mandan a barrer, barran. Si lo mandan a limpiar las máquinas, limpien las máquinas, porque los ponen a prueba. Muchas veces la gente los pone a prueba. Dice, ya, chiquillo, ¿me puede ayudar acá a hacer aseo? No, yo no vengo a hacer aseo. Con esa simple actitud, chao, al lado. Y en cambio, ¿se acuerdan? Entonces a mí me mandaron a hacer aseo todo el año. Puta, si me pagan. No aprendo ni nada. Po. No, porque a veces, muchas veces se ponen a prueba. Si ustedes están dispuestos a hacer cosas, por ejemplo, las 5S, ¿qué es lo que era? Ordenación, ¿cierto? Ya, pues, es lo primero. En un taller, su área de trabajo, su lugar, tiene que estar limpio y ordenado. Si está sucio, lo ordeno y lo limpio. Simple. ¿Sí? Imagínense, a la empresa que yo fui a hacer la capacitación a Santiago, había un ex alumno que él me contactó para ir a hacer la capacitación allá. La empresa era un desastre, todo cochino, desordenado, la máquina asquerosa. No. La viruta estaba toda la máquina llena de virutas. Y yo le dije, ¿no le enseñó a usted las 5S? Y profesor, ¿y por qué no le encanta? Perfecto. ¿Sabes qué? A los 2 días, cuando fui de nuevo a la empresa, estaba la máquina pero soplada, un chiche, limpiecito. El lugar lo ordenó todo. Él ordenó todo su lugar. ¿Y qué hicieron las demás personas cuando vieron eso? Y lo imitaron. Lo imitaron. Limpiaron toda la empresa, ahora llega a dar gusto. Botaron cosas, eliminaron, desengrasaron las máquinas, limpiaron su lugar, botaron la viruta, dejaron tachos para la viruta. Pero él lo hizo, él empezó. Si eso es lo que uno hace, pues yo le enseño esta metodología, las 5S. Si la empresa no lo hace, háganlo ustedes, limpien, ordenen. Y llega a dar gusto cuando ustedes llegan a un lugar limpio y ordenado. Porque yo fui toda una semana a hacer capacitación, y el primer día me chocó entrar a un lugar totalmente sucio, desordenado, y a este chico yo le dije, oye, limpia, ordena. Y después cuando seguí yendo, llegaba a dar gusto entrar a la planta, a trabajar ahí. Pero netamente depende de ustedes. Por eso se les enseña esta metodología. Y como digo, si van a hacer la práctica, empiecen por eso, porque ustedes obviamente como no tienen tantas horas prácticas, no tienen tanta práctica, pero le van a enseñar, pero va a depender de la actitud de ustedes. ¿Sí?
Chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Próxima semana nos estamos hasta tarde, hasta las 11, ¿ya? Ya, profe. Cuidan, que esté bien, cuídense. Todos. Chao. Sí.